Oigan, ya estamos en esta mesa, una mesa sumamente interesante, porque a veces a lo mejor tú en casa puedes tener dolor de cabeza que sea muy intenso, puedes tener mareo, náuseas, fatiga, pérdida de visión, a lo mejor hormigueo o entumecimiento a lo mejor de las extremidades. ¿Te suena conocido todo esto? Pues bueno, podría tratarse tal vez de alguna embolia cerebral. Y para poner este tema sobre la mesa, nos acompaña el doctor Juan Carlos Arellano, quien es cirujano vascular y aparte es angiólogo también. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en esta mesa y creo que tenemos que entrar directamente a tema. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí en Sale el Sol, como siempre, dando esta información. ¿Qué es una embolia? Vamos a hablar de embolia cerebral porque después vamos a hablar de diferentes tipos de embolias. Okay. La embolia cerebral es a partir de una arteria que está dañada, que está enferma, se forma un coágulo que puede viajar y se va a alojar a alguna arteria del cerebro. Esto es lo que se conoce como una embolia cerebral. Y esto habitualmente se localiza en las arterias, porque el aparato circulatorio está compuesto por arterias y por venas. Pero las arterias, cuando se tapan por algunos motivos, específicamente por la arteriosclerosis y la aterosclerosis, que ahorita vamos a también a mencionarlas, estas arterias se tapan y se forman como coagulitos o como sarro en una tubería. Okay. ¿Sería lo mismo que una trombosis, doctor? La trombosis es consecuencia de la embolia. Es decir, vamos a explicar. El coágulo se forma en un territorio que puede ser, por ejemplo, en las arterias carótidas, que son las arterias que van hacia el cerebro, o puede ser en el corazón. Se forma un coágulo, ese coágulo viaja, tapa una arteria en el cerebro, porque la corriente se lo lleva, el flujo sanguíneo se lo lleva. Se aloja en una arteria del cerebro y donde se aloja precisamente, ya no puede pasar más adelante porque está muy pequeño el camino, la arteria es muy pequeña, se empiezan a formar más trombos o más coágulos y entonces eso ya es una trombosis cerebral. Pero primero fue... Exacto, como un efecto dique. Pero ¿cómo es el evento? O sea, nos da la embolia, ya vemos que es como navega este coágulo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la embolia? ¿Qué nos pasa? Bueno, hay algo bien importante. Hay embolias, la mayoría dan avisos. Por ejemplo, cuando las personas tienen dañadas las arterias carótidas, vuelvo a repetir, es como si se formara sarro en una tubería. Imagínense que con el paso del tiempo esas arterias, por exceso de colesterol, principalmente por el tabaquismo, escuchen bien, principalmente por el tabaquismo. Es factor de riesgo para casi todo. Para casi todo. Sí. La diabetes mal controlada, dietas ricas en grasa sin control. Hay enfermedades que se llaman hipertrigliceridemias. Para todas las personas que nos están viendo, quiero decirles que este tipo de enfermedades cuando, aunque sean vegetarianos, sean veganos, no pueden controlar su colesterol y sus triglicéridos. Eso es muy importante, ¿no? Porque dicen, es que ¿por qué tengo alto de colesterol si soy vegetariano? Bueno, este tipo de pacientes se tienen que poner en manos ya de un endocrinólogo, un internista, un cirujano cardiovascular, un vascular. ¿Para qué? Para que les traten y las arterias no se vayan obstruyendo, porque aunque no fumen, no sean diabéticos, se pueden tapar. Bueno. Y hay estudios también que te ven las venas y las arterias. ¿Cómo se llama este estudio y si lo podemos hacer y cada cuándo? Hablando de problemas de corazón, porque también quiero comentarles que las embolias pueden venir del corazón y aquí no es porque se tapen las arterias. Fíjense, les quiero comentar que esto se da en personas que tienen arritmias cardíacas. ¿Han oído cuando se dice arritmia? El nombre científico se le dice extrasístole. La extrasístole es cuando no late sincrónicamente el corazón y tiene muchas irregularidades. Por ese tipo de irregularidades, digo, no cabe duda que el cuerpo humano es la cosa más perfecta y más maravillosa que puede haber. Increíble. Cuando no hay ese tipo de regularidad, se puede formar un trombo, un coágulo, algún día de su vida, aunque digan, pues es que me late mal el corazón desde niño. No, no, no. Todo lo que no funciona bien hay que hacerse revisar. Entonces se aloja un coagulito y puede enviarlo hacia el cerebro. Pero la pregunta que tú hacías, ¿puede dar avisos inclusive? Sí, las enfermedades carotídeas, cuando se tapan las arterias que van hacia el cerebro, como a veces puede haber como avisos, se les llama microembolias o microinfartos cerebrales, que a veces inclusive son muy aparentes, pero inclusive el paciente o el familiar no lo perciben o lo toman como, se le caen las cosas de la mano. O me dolió tantito la cabeza y se me quitó. No hay que olvidar que cualquier tipo de cabeza, que sea dolor de cabeza, que una cabeza que siente con dolor crónico, que constantemente el paciente está diciendo, ¿saben qué? Me duele la cabeza, me duele más, me duele más. Inclusive, ¿saben qué? Puede ser una hipertensión no detectada y hasta en personas jóvenes, Y eso nos puede dar otra cosa distinta que no es el tema ahorita, que es una hemorragia cerebral, que no es lo mismo que embolia o trombosis cerebral. ¿Qué hacer si nos está sucediendo un evento así con un dolor intenso de cabeza a nosotros o a una persona con la que estamos? Bueno, lo más importante de todo esto es hacer un diagnóstico diferencial, siempre acudir con un médico, ¿no? Cualquier cosa que sea muy atípica de nuestro cuerpo, no acostumbrarnos, porque yo creo que es un mal hábito, ¿no? Cuando decimos, me duele la cabeza ya desde hace 3 semanas. No. Primero, el control de la presión arterial.
Uno, si ver que no tenemos todos estos factores que acabo de mencionar. Si es una persona que fuma desde hace 10 años, y aparte es diabética y está debutando como hipertenso, seguro que va a terminar con una embolia y con un infarto cerebral. Quiero comentarles que las enfermedades cardiovasculares, eso quiero que quede muy claro, son la principal causa de muerte en el mundo, más que el cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos arterias y venas en todo el cuerpo, ¿verdad? Estoy hablando en general, no de la embolia, sino de las enfermedades cardiovasculares. Pero en este caso de la embolia cerebral, si estamos viendo que el paciente, a veces nosotros con familiares tenemos que decir, oye, te tengo que llevar a que te cheque el cardiólogo, a que te cheque el neurólogo, porque también puede ser otro motivo, el dolor de cabeza, y puede ser algo muy sencillo para no estar alarmados, pero puede ser, fíjense bien, la microembolia cerebral da muchos avisos, puede ser adormecimiento de labios, se cae un poquito el párpado, visión borrosa. Hay algunos síntomas que tienen sus nombres científicos, ¿no? El acúfenos, zumbido de oídos, a veces se adormece la mano, se adormecen los dedos, se puede inclusive una parálisis parcial, dicen, se me fue chueca la cara, pero al otro día estaba normal. Se me compone. Qué susto. Tengo un conocido muy cercano que en una ocasión dice que estaba platicando y se le habían ido las palabras. No sé, quería decir cerebro y decía querrételo. Y Claro. no podía decir, pero con la conciencia absoluta de que era un cerebro, pero no podía sincronizar la palabra con el pensamiento. Acabas de decir uno de los síntomas más comunes y más importantes, se le llama disartria. Esa imposibilidad, en su mente quieren decir una palabra, mesa, y le sale otra cosa que no ni viene al caso. Claro. ¿Eso qué es? Disartria, y es que ya tiene datos de microinfarto cerebral, o está, así le llamamos nosotros, está embolizando, está haciendo microembolias, pero ya está dando avisos. Y mucho ojo, el aviso puede ser que la persona empiece en la mañana y en la tarde ya tenga un infarto cerebral. O puede ser que que quede muy claro, también pueden pasar varios días y presentarse el infarto o eventos repetitivos de disartria. Y pasa más o menos ¿Qué puede hacer para solucionar ese...? No, rápida, eso sí es de verdad, Correr, rápidamente, emergencia. correr y hacer ¿Pero lo que con tú quién? preguntabas, los estudios. Sí. Básicamente un estudio que tiene que ser urgente es un ecocardiograma. Esto lo hace un cardiólogo especialista, ellos son ecocardiografistas, y checan cómo está el corazón, sus paredes, que esté latiendo bien, que no tenga algún tumorcito. Hay unos tumores benignos, escuchen, benignos porque no son cáncer, pero se forman en el corazón, pero embolizan y ya eso es maligno. ¿Qué otros síntomas hay? ¿Cuáles son los principales? Los principales son disartria, la dificultad para articular palabras, visión borrosa, zumbido de oídos, mareos, dolor de cabeza y pérdida del equilibrio, ¿no? No es lo mismo el mareo que el vértigo. Este tipo de pacientes también pueden presentar mareo, pero recuerden que el mareo es cuando uno va caminando y se va uno de lado. Y el vértigo es que está uno quieto y siente uno que le dan ese es más común el vértigo que el mareo. Perdón, el otro segundo estudio que debe de realizarse obligatorio, y eso lo hacemos nosotros los cirujanos vasculares o radiólogos que tengan especialidad en ultrasonido Doppler, revisar lo que son las carótidas, las arterias que van hacia el cerebro. Porque esas arterias es impresionante cómo se ven llenas de colesterol, o sea, calcio, tejido conectivo que le Me llamamos. puedo imaginar, qué horror. Es Oiga, impresionante. doctor, a ver, ¿se podría evitar? O como dicen por ahí, si te toca, te toca. ¿O podremos hacer algo preventivo para evitarlo? Pues para todas las personas que nos escucharon al principio, definitivamente la mejor forma de evitarlos son los factores, ¿no? Evitar el tabaquismo, evitar todos los factores de riesgo, evitar controlar muy bien la diabetes. Mucho ojo, las personas dicen, soy diabético pero ando bien, tengo 150 de glucosa. No, eso no es correcto. Un diabético tiene que tener los mismos controles de glucosa que cualquiera de nosotros. Ese sí es un diabético controlado, ¿no? Por supuesto. Y hablabas de infartos cerebrales, ¿es lo mismo que derrame? Ya para irnos rapidísimo, que ya se nos fue el tiempo. Muy bien, les cuento. Un infarto cerebral se da, por ejemplo, aquí lo podemos ver en el cerebro, si una arteria tapa esta parte, una arteria que está en esta zona, que es el área del lenguaje, si tapa esta parte, va a tener lesionada el área del lenguaje. Entonces el paciente va a tener ahí manifestaciones de imposibilidad del habla. Ahora, si le da un derrame aquí, si se derrama sangre por un golpe o una crisis hipertensiva, nos va a dar la misma manifestación. Entonces son cosas distintas, pero que nos pueden dar resultados iguales de graves. Ok. Gracias, doctor. Muy interesante. A cuidarnos. A cuidarnos. Y que quede pendiente una siguiente mesa, porque creo que es un tema muy interesante y que en la mayoría de las ocasiones no nos atrevemos a acercarnos porque creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Así es. Así Gracias, es. doctor Arellano. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.